Buenos días, dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a adorar. Tengo todo
de la sombra y muerte. Ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
aquí. que venga aquí. Tu fuego aquí, Señor. Oh, tu santo fuego que quema. Tu espíritu. Que venga tu reino. Tu reino aquí. Reino aquí, Señor. Que venga ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Que venga tu fuego. Espíritu Santo, ven. Eres bienvenido. Necesito, Te te necesito. Ven con tu fuego. Ven con tu fuego. Aviva mi corazón. Viva mi corazón. Establece tu reino. Bienvenido. Aquí establece tu reino. Te necesito. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder. tuyo es tuyo el poder. Tuyo es el reino, Señor. Tú tienes cadenas, Tuyo es el poder. en ti libertad. Manifiesta tu reino aquí Tú eres bienvenido en mi hogar. aquí, Señor. Manifiesta tu reino aquí. Llena mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. Te buscamos a ti, Señor. Busco más de ti. Recibimos a ti. Solo a ti recibo de tu espíritu. Te buscamos a ti, Señor. Anhelamos más de ti. Ven con tu presencia, Ven con tu
manifiesta tu presencia. Te deseamos, te anhelamos. Rompes barreras, tú rompes ataduras.
Qué buen tiempo de adoración acabamos de tener. Espero que hayas recibido algo de parte de Dios. Y yo estaba pensando en esto de adorar a Dios, ¿no? Adorar a Dios es como en el Antiguo Testamento, bueno, traían sacrificios y literal mataban a animales, ¿verdad? Pero ahora vivimos dentro del nuevo pacto. Vivimos en un tiempo donde ya no tenemos que sacrificar animales porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Y ahora el sacrificio que traemos delante de Dios es un sacrificio de alabanza, de adoración. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Tenemos que sacrificarle a Dios de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y pues yo espero que hayas recibido algo de parte de Dios y que también hayas ministrado al corazón de Dios en este tiempo que acabamos de tener. Y vamos a seguir adorando a Dios y vamos a seguir exaltando su nombre por medio de nuestras ofrendas. Y quiero leer de Filipenses 4:19 de la Nueva Traducción Viviente, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. A ver, di todo conmigo. Él suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes que Dios es rico? ¡Wow! Y pertenecemos a su familia. Entonces tenemos de sus gloriosas riquezas, tenemos todo lo que necesitamos, como cantamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Cristo es todo lo que necesitamos y Él va a suplir para cada una de tus necesidades. Y antes de decir esta declaración, quiero orar por ti rápidamente. Y tú di: Dios, yo reconozco que tú vas a suplir para todo lo que necesito. Yo confío en ti. Yo digo: Dios, yo no tengo que tener el control, sino te cedo el control a ti para mis finanzas, para mi economía, para todo. Yo te doy el control. Gracias porque tú eres todo lo que yo necesito y porque tú suplirás de tus gloriosas riquezas. En el nombre de Jesús, amén. Y así como acabamos de orar, vamos a declarar esta declaración juntos y dilo con fe, porque en el reino de Dios cuando declaramos algo es cuando las cosas empiezan a suceder. Entonces vamos a declarar esto juntos. Al dar mi ofrenda hoy, yo creo en el poder sobrenatural de Dios para multiplicar lo que doy, para suplir las necesidades en mi iglesia y en mi vida. Doy con un espíritu de expectativa y fe. Es mi inversión en el reino y yo creo que Dios soltará todos los recursos del cielo. Amén. Dios soltará todos los recursos del cielo. ¡Woo! Esto es para fiesta, me estoy emocionando. Bueno, vamos a ir a nuestro tiempo de enseñanza. Hoy tenemos un tema muy interesante, entonces pon atención, toma notas en tu teléfono, toma notas en tu libreta. Si usas libreta, saca tu Biblia y yo te animo a que pongas atención, participa en el chat, siempre estamos ahí platicando y nos encanta poder conectarnos contigo de esta manera. Quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra reunión el día de hoy. Hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de un tema que se conoce pues en el mundo el día de hoy como cosmovisión. Cosmovisión. Nosotros como cristianos debemos de tener una cosmovisión que es bíblica y totalmente distinta a la que tiene la sociedad y la cultura en general. Y pues cada ser humano percibe todo a su alrededor por medio de una perspectiva que forma desde su niñez. De hecho, se dice que antes de que una persona cumpla 13 años, ya ha formado su cosmovisión. Y esta forma de percibir e interpretar lo que nos rodea se conoce como nuestra cosmovisión. Les quiero dar algunas definiciones de esta palabra porque sé que es una palabra que no ocupamos todos los días, pero es una palabra pues compuesta, ¿verdad? De cosmos y visión. Cosmos, el mundo, el cosmos, el universo, y visión, de ver. Entonces, cosmovisión, según el diccionario real pues de la Academia Española, nos dice visión o concepción global del universo. También les quiero dar lo que encontramos en Wikipedia sobre cosmovisión. Es una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona.
época o cultura a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y todo lo que existe. Entonces esto nos lleva un poquito más allá de solamente cómo vemos el mundo. Es como vemos el mundo, pero también nos da como que los lentes para ver la sociedad que nos rodea, para ver a las demás personas, para ver nuestro propósito aquí en la tierra. También nuestra cosmovisión afecta cómo vemos a Dios, qué percepción tenemos acerca de Él, el valor del ser humano y muchísimas otras cosas. Sigue diciendo, una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía, la ciencia, hasta la religión, la moral y la filosofía. En términos muy sencillos, la cosmovisión es la manera en que el ser humano ve la vida. Tu cosmovisión es como tú miras todo lo que hay en tu vida y alrededor de tu vida. Podríamos decir que tu cosmovisión de alguna forma es como los lentes que te pones, quizá de cierto color, que te hacen ver el mundo a tu alrededor de cierto color. Y pues todos de nosotros tenemos una cosmovisión, no es algo que podemos evitar, no es nada más de quitarnos los lentes, dejarlos a un lado y ya vemos todo normal, no. Cada persona va a interpretar la vida, va a interpretar los hechos, el mundo, el universo, el significado de la vida y todo lo demás a través de sus percepciones que ha formado a través de toda la vida. Entonces, pues esto es algo muy importante porque no es solamente una filosofía. A veces cuando la gente habla de cosmovisión uno puede decir, no, pues es una filosofía que están hablando o están platicando. No, en realidad esto afecta todo lo que nosotros somos. Y como cristianos es clave que tengamos una cosmovisión correcta y bíblica. Y pues veremos el día de hoy que la cosmovisión bíblica que nosotros como cristianos deberíamos de tener va totalmente en contra de la cosmovisión que hay en el mundo en general y en la cultura del mundo en general. Entonces no es una filosofía, sino es algo que nosotros experimentamos a diario y es algo que nos lleva a tomar decisiones en la vida. Por ejemplo, aún en cuestiones de la política, ¿por quién vas a votar? Tu cosmovisión te va a guiar en cuanto a eso. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Cómo administras tu dinero? Hablamos de eso hace poco en una de nuestras reuniones de grupos de conexión el día miércoles y pues vemos que hay mucha gente que tiene diferentes formas de administrar su dinero o algunos son, buenos administradores, otros son malos administradores, pero según tu cosmovisión vas a administrar o gastar tu dinero. También cómo tomas decisiones morales, qué te guía a tomar ciertas decisiones en la vida. Por ejemplo, decisiones acerca de con quién te vas a casar si eres un joven o en qué tipo de trabajos te vas a involucrar. Porque, el mundo nos ofrece el dinero fácil a veces, ¿no? Y hay ciertos, según trabajos que pagan muy bien, pero no son trabajos honestos. Dependiendo de tu cosmovisión, te puedes meter ahí o no te puedes meter ahí. Y pues muchas otras decisiones en cuanto a la moralidad que nosotros tomamos. Por ejemplo, también el día de hoy que está muy de moda todo lo que tiene que ver con igualdad de género y luego que va más allá de igualdad de género, pues ya los derechos de parejas gay y demás. Tu cosmovisión va a ayudarte a determinar si tú vas en esas direcciones, si estás a favor o si estás en contra. Como seguidores de Cristo, pues hemos sido llamados para ser transformados por Dios, por su Espíritu, por su palabra y no amoldarnos a la cultura que nos rodea. No adoptar simplemente la cosmovisión de este mundo.
sino debemos de tener la cosmovisión de Dios que Él establece en su palabra. La Biblia lo dice de esta forma en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Quiero leerles de la nueva versión internacional en este día. Lo dice de una forma muy clara. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nos dice que no debemos de amoldarnos a este mundo. La cosmovisión de este mundo, nos afecta de muchísimas maneras. Y aún como cristianos, vamos a ver el día de hoy, hay muchísimos cristianos, la mayoría de los cristianos se han amoldado a la cosmovisión de este mundo. Pero Dios nos dice que no debemos de hacer eso, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos o nuestra perspectiva acerca de la vida y todo lo que nos rodea. Entonces, uno podría decir, bueno, eso de cosmovisión no está en la Biblia. Hoy no estamos hablando de algo bíblico. Te puedo decir que sí, estamos hablando de algo bíblico. Se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice claramente ahí que tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, ver la vida de la forma en que Dios ha diseñado todo y no solamente amoldarnos a como el mundo piensa. Hay 5 áreas básicas que cubren todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de una persona. Y estas 5 áreas son Dios. ¿Quién es Dios? Si existe Dios, si Dios no existe. Segundo, la creación, o algunos dirían el cosmos, la tierra, planetas, la naturaleza, los árboles, los animales, el agua, todas estas cosas que nos rodean. 3, la humanidad, los demás seres humanos. 4, la moralidad. ¿Qué decisiones tomamos? Tomamos decisiones basadas en lineamientos realmente inflexibles, o nos dejamos guiar según nuestros sentimientos en el momento en cuestiones morales. Y 5, propósito. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Qué propósito tiene el ser humano aquí en el planeta? Y si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, podremos dar una respuesta correcta a todas estas cuestiones que son básicas para la vida. Y sin embargo, si nosotros no tenemos esa cosmovisión bíblica, vamos a dar respuestas como las da el mundo. Entonces, es un asunto bastante importante aquí. Hay algunos factores que influyen nuestra cosmovisión. Por ejemplo, nuestra cultura, la cultura en que hemos crecido, nuestra educación, nuestras creencias religiosas, los medios de comunicación, las redes sociales, el internet. Y pues nuestra cosmovisión, como lo que les comenté hace un momento, se forma generalmente antes de la edad de 13 años. Es por eso que es tan importante que cada padre, cada madre trabaje en la educación de sus propios hijos. Porque, ¿qué crees? Si no lo haces tú como papá, si no lo haces tú como mamá, habrá alguien más que va a formar su cosmovisión de tu hijo o de tu hija. Y mayormente el sistema educativo el día de hoy se encarga de dar a nuestros hijos su cosmovisión cuando nosotros como padres estamos ausentes, o cuando simplemente dejamos ese trabajo a los maestros y a la educación pública especialmente. Pues la realidad es que el día de hoy los cristianos
en general no están mucho mejores en cuanto a su cosmovisión que la demás gente de este mundo. Es sorprendente, pero se han hecho encuestas a través de los últimos años acerca de lo que las personas creen y cómo las personas miran la vida, cómo las personas miran al mundo que les rodea. Y según pues las encuestas, aún entre los que han tenido ciertas experiencias con Dios, aún entre los que se llaman cristianos o que han nacido de nuevo, la mayoría de estas personas no tienen una cosmovisión totalmente bíblica. Yo creo que todos de nosotros tenemos que crecer en esto. Yo estoy seguro que el día de hoy yo estoy hablando con varios de ustedes que no tienen una cosmovisión totalmente bíblica y tenemos que permitirle al Espíritu Santo mostrarnos en dónde estamos mal, qué es lo que tenemos que ajustar en cuanto a nuestra cosmovisión, si hay alguna área específica en nuestra mente, en nuestra forma de mirar la vida, en nuestro entendimiento de lo que nos rodea, que debe de ser transformada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere transformar nuestra cosmovisión. Tenemos que no amoldarnos al mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos o de nuestro entendimiento. Según las encuestas, solamente el 8% de las personas que se consideran protestantes, aquí estoy yo hablando de pues la gente que se autodenomina cristiana, ¿verdad? La gente que dice, sí, yo soy un cristiano. 8% tiene una cosmovisión bíblica. En comparación, solamente 0.5%, es la mitad de 1% de la gente que se considera católica tiene una cosmovisión bíblica. Pues también en esto se llegó a la conclusión de que el 19% de los que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento tienen una cosmovisión bíblica. Pues interpretando estos resultados podemos hacernos la pregunta, ¿qué significa esto? Primero, significa que solamente 8 personas de cada 100 de los que se dicen ser cristianos tienen una cosmovisión realmente bíblica. 8 de cada 100. Que significa que son 92 personas que no, de cada 100. Solo 1 de cada 200 personas que se identifican como católicas tienen una cosmovisión bíblica. Esto se me hace un poco extraño porque la iglesia también católica pues tiene como base la Biblia, la palabra de Dios, y es muy pues intrigante o muy interesante conocer que hay tantísimas personas que según creen en la Biblia, pero no viven según una cosmovisión bíblica. Solo 19 entonces de cada 100 personas que se identifican como nacidas de nuevo tienen una cosmovisión bíblica. Y de forma inversa, eso significa pues que sería 81 de cada 100 personas que según han nacido de nuevo no tienen una cosmovisión bíblica. Necesitamos hacer algo, necesitamos cambiar. Porque pues estas estadísticas demuestran que muchas personas que según deben de ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento, en realidad no han sido transformadas. Siguen viviendo y creyendo conforme al mundo, conforme a su cultura, conforme a la manera en que fueron criadas. Y pues Dios no nos pide que nos quedemos ahí, tenemos que avanzar. Así que yo quiero invitarte a que avances con nosotros mientras hablamos sobre este tema de cosmovisión. ¿Cómo podemos determinar qué es una cosmovisión bíblica? Bueno,
Para esto, para determinar si tienes o no una cosmovisión bíblica, puedes examinar aquí unos 6 puntos que les voy a dar. Y si estás de acuerdo con estos puntos y vives de acuerdo a estos puntos, entonces probablemente tienes una cosmovisión bíblica. Y bueno, estos puntos no son puntos en los cuales solamente puedes decir, sí, yo creo esto. Es fácil decir eso, pero también vives conforme a lo que tú crees. Ahí está la clave. Entonces estos puntos son los siguientes. Número 1, que existe una verdad absoluta moral. En otras palabras, hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas. Y lo que determina si algo es correcto o incorrecto no es cómo te sientes de momento, no es lo que opinan los demás, sino es lo que Dios ha establecido. Segundo, que la Biblia está totalmente confiable en cuanto a los principios que enseña. Si tú dices la Biblia está totalmente confiable, bueno, ya, vamos bien. También Satanás es considerado una verdadera persona y tiene poder. No es solamente algo simbólico del mal, sino es un ser que realmente existe. 4. Una persona no puede ganar su camino al cielo por medio de comportarse bien o por medio de hacer buenas obras. 5. Jesucristo vivió una vida sin pecado aquí en la tierra. Y 6, Dios es creador, omnisciente y omnipotente, quien todavía gobierna sobre el universo el día de hoy. Ahora, si tú puedes decir que sí a todos estos puntos, entonces es muy probable que tengas una cosmovisión bíblica, pero no solamente como que decir, sí, estoy de acuerdo, pero también vives de acuerdo a lo que es tu pensamiento, a lo que es tu fe en cuanto a estos puntos. Entonces hay que tomar eso en cuenta al examinar nuestra cosmovisión. Quiero mencionar un poco sobre qué es una cosmovisión bíblica. Un cristiano con una cosmovisión bíblica vivirá de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios y en contra de la corriente que lleva a este mundo con una diversidad y una mezcla en su cosmovisión. Aunque cada uno de estos puntos se podría estudiar aparte y quizá lo hagamos, pero el día de hoy solamente los quiero mencionar brevemente para que tengamos una idea general acerca de qué debemos de creer y cómo debemos de vivir si es que tenemos una cosmovisión bíblica. En primer lugar, quiero hablar de Dios. Una persona con una cosmovisión bíblica entiende que Dios existe, que es un Padre amoroso quien creó los cielos y la tierra. Además, podemos conocerle, podemos obtener salvación por medio de Jesucristo, su Hijo, y confiar totalmente en Él para cada aspecto de nuestra vida. Dios sigue estando activo el día de hoy en la creación. No es un Dios que creó todo y se fue lejos, sino sigue estando activo y está interesado en su creación, especialmente está interesado en la vida de cada ser humano. Es un Dios amoroso que vigila sobre los asuntos de la tierra y anhela tener una relación íntima con el ser humano que Él ha creado. Si nosotros podemos entender estos conceptos acerca de Dios, si los creemos, si los vivimos, si nosotros entramos en comunión con Dios de esta forma, pues nos ayuda a ser encaminados hacia una cosmovisión bíblica. Dios nos revela quién es Él y eso está en la Biblia. La Biblia es la palabra
de Dios. Y es parte de entender quién es Dios. Para entender quién es Dios necesitamos de la Biblia. Y la Biblia lo dice de esta forma. Voy a leer de Isaías 45, 22. Dice que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Si nosotros podemos llegar a la conclusión de que hay un solo Dios, que no hay otro, de que pues Él es nuestro Salvador, de que Él se ha revelado a nosotros por medio de la Biblia, que Él ha enviado a su Hijo para darnos salvación, entonces estamos en camino hacia una cosmovisión bíblica. En contraste, una persona con una cosmovisión no bíblica puede tener pues una variedad de opiniones acerca de Dios. Por ejemplo, hay muchos que dicen que Dios no existe. Es el pensamiento del ateo. Y hay muchos ateos el día de hoy. Hay muchas personas que han tomado esta filosofía de creer que no existe un Dios. Pero tiene implicaciones, y como vamos a ver a través de este estudio, cuando nosotros empezamos con una base errónea en cuanto a Dios, todas las demás áreas también de nuestra cosmovisión se alinean a ese mal o a ese error. Es como si pones un cimiento chueco o un cimiento no sólido para una construcción, lo que vayas a construir encima va a quedar mal. Y pues toda nuestra cosmovisión se construye sobre la base de quién es Dios. Entonces, una persona que no cree que existe Dios tiene una base muy errónea. Existe también, pero no es personal, es otra forma de creer. Hay personas que dicen, sí, Dios existe, pero yo no lo puedo conocer. Existen los que dicen que hay muchos diferentes dioses. Está el Dios del agua, el Dios del árbol, el Dios del sol, el Dios de la luna. Bueno, eso se dio mucho en los tiempos antiguos, pero el día de hoy hay gente que todavía sigue creyendo cosas así, que Dios es todo, que Dios está en todo y todo es Dios. El árbol es Dios, el pájaro es Dios, cualquier otro animal, cualquier otra cosa. Yo tengo a Dios, tú tienes a Dios, todos somos parte de Dios. Un error grave. También existe la idea de que Dios es un mito, que solamente es algo que la gente antigua inventó por sus preocupaciones, para sobrevivir diferentes circunstancias, se aferraba a algo que llamaban Dios. Pues es una alternativa, ¿verdad? Que la gente con una cosmovisión no bíblica puede creer. Y también hay aquellos el día de hoy que dicen la ciencia ha reemplazado a Dios. Como ya tenemos la ciencia, ya podemos deshacernos de esa idea de que existe un Dios. Todos estos puntos de vista los puede tener una persona con una cosmovisión no bíblica. Segundo, en cuanto a la creación, o el mundo, el universo, todo lo que nos rodea, la naturaleza que nos rodea fue creada por Dios. Eso es lo que dice la cosmovisión bíblica. No es un producto de un cataclismo cósmico que se dio al azar, sino que fue planeado, ordenado, orquestado por Dios, conforme al relato bíblico que encontramos al principio del libro de Génesis. Génesis 1:1 es nuestra base para tener esta creencia, para formar nuestra cosmovisión bíblica sobre la creación. Un versículo tan simple a primera vista, pero también tan profundo. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En este primer versículo de la Biblia encontramos varias verdades. Primero, encontramos que Dios existe, porque Dios es quien hace esta acción. Segundo lugar, encontramos que Dios es Dios creador. Él tiene creatividad. Tercer lugar, Dios hizo todo lo que hay. Los cielos, en otras palabras, el universo, planetas, estrellas, todo lo que hay allá afuera en el espacio.
y la tierra, todo lo que hay en la naturaleza en nuestro alrededor, aquí en el planeta. Así que pues podemos entender de este versículo, si queremos tener una cosmovisión bíblica, debemos de creer que Dios existe y debemos de creer que Dios es creador de todo lo que nos rodea. En contraste, otra vez vamos a tomar el otro lado. Una persona sin una cosmovisión bíblica puede creer en cosas, por ejemplo, como la evolución, que todo lo que hay alrededor de nosotros es producto de un gran proceso que ocurrió de pura casualidad a través de miles de millones de años, y poco a poco todo lo que era un caos en un inicio llegó a ordenarse con mucho detalle y producir la vida que nosotros hoy estamos experimentando. O una persona que tiene una cosmovisión no bíblica puede creer en la teoría del Big Bang, que hubo una enorme masa que explotó por alguna razón y se formaron muchísimos objetos en el espacio, y bueno, todo esto nos lleva también al mismo proceso de la evolución. Apenas escuché de otra teoría que yo no había conocido antes acerca del origen del universo, que se llama el hoyo blanco, que según es lo opuesto del hoyo negro, ¿no? El hoyo negro, según los científicos, es un lugar donde hay muchísima gravedad y está jalando todo para adentro y todo se absorbe ahí. El hoyo blanco, según estas teorías, sería que es un punto de mucha luz en algún lugar en el universo de donde todo salió. Qué interesante, ¿verdad? Pues para mí personalmente, no sé si para ti, pero para mí personalmente es mucho más fácil creer lo que la Biblia dice, creer que Dios es creador de todo. En todas estas teorías no llegamos al origen de todas las cosas, porque aún con la teoría del Big Bang, ¿de dónde proviene toda la materia que forma ahora el universo? ¿De dónde salió todo eso? No hay respuestas, ¿no? Pero si nosotros creemos que hay un Dios creador que fue capaz de hacer de la nada todo lo que hoy existe, pues entonces tenemos una cosmovisión más bíblica. También en cuanto a la humanidad, ¿qué podemos decir acerca de la humanidad? El ser humano fue creado de forma distinta que los animales. La cosmovisión bíblica declara que el hombre es la creación especial de Dios. De hecho, es la corona de la creación, como nosotros vemos también, que Dios formó al hombre con un intelecto, por supuesto, que es superior al intelecto de los animales, con inteligencia, pero además de todo eso, lo que realmente hace la gran diferencia entre el ser humano y los animales es el hecho de que el ser humano fue creado con alma y con espíritu. Y que los animales pues no tienen esta capacidad. El ser humano fue creado con la capacidad de tener comunión con Dios. Podemos conocer a nuestro Creador. Mientras los animales tienen vida natural, el ser humano ha recibido el soplo de Dios mismo, el cual nos imparte su vida y su vida eterna. Vemos en el relato de Génesis que Dios no sopló en la boca del león o en la boca del perro o del gato o de la rana. No, solamente Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Y pues esto es lo que nos distingue de todos los animales aquí en la tierra. No somos solamente un animal más, sino somos una creación distinta y muy especial que Dios ha creado. Pues esto tiene implicaciones. Por ejemplo, la vida es sagrada para el cristiano. Nosotros vemos la vida de una forma muy distinta a cómo el mundo ve la vida. En asuntos como el aborto.
En cuanto al aborto, muchas personas están a favor, especialmente el día de hoy. Es un derecho, la mujer tiene derechos sobre su cuerpo y que lo que está creciendo en el vientre de la mujer es solamente una serie de células que están ahí. Pero nosotros como cristianos vemos que en el momento de la concepción, Dios pone su soplo de vida también en ese nuevo ser humano y nosotros no somos nadie para quitarle la vida a otro ser humano. Y tiene implicaciones en muchas otras áreas también. Otra implicación de esto es que el ser humano es eterno. No es nada más que vamos a vivir aquí un rato y cuando ya morimos todo se acabó y ya no hay más. Nosotros sabemos que hay algo después de la muerte. ¿Por qué? Porque hemos recibido ese soplo especial de parte de Dios en nuestro espíritu. Y en contraste, una persona que tiene una cosmovisión no bíblica puede creer que el hombre es simplemente un animal más, que simplemente se ha evolucionado, y ha rebasado a todos los demás animales sobre la tierra. Simplemente ve al hombre como un chimpancé glorificado, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros no somos así. Fuimos creados de manera muy especial de parte de Dios. Vamos a examinar el área de la moralidad. Si tenemos una cosmovisión bíblica, entonces van a existir acciones que son definitivamente correctas o definitivamente incorrectas. Lo que determina si algo es moralmente correcto y aceptable es lo que la Biblia dice acerca del asunto en cuestión. No nuestras opiniones personales, no la opinión de la sociedad, no lo que el público en general dice, no lo que nuestros sentimientos nos dictan de momento, sino hay una verdad absoluta bajo la cual debemos de someternos para vivir una vida moral correcta. Las verdades morales son absolutas, no dependen de las circunstancias. El día de hoy hay mucha filosofía sobre la ética que cambia según las circunstancias, ética circunstancial. Si las circunstancias son de cierta manera, bueno, entonces si es correcto, si no, no es correcto. O si te sientes bien haciéndolo, hazlo, ese tipo de cosas. Cuando en realidad la Biblia nos demuestra que hay una verdad absoluta y debemos de alinearnos a esa verdad. Somos responsables delante de Dios por las decisiones que nosotros tomamos en la vida y un día vamos a rendir cuentas a Dios por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Juan 7:7 nos habla acerca de esto. Nos dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Jesucristo fue muy tajante en cuanto a lo que era correcto o malo. Y él aquí está diciendo, el mundo me juzga a mí porque el mundo hace lo malo. Y lo mismo sucede el día de hoy. El mundo está haciendo cosas muy malas, muy perversas y hay tanta gente que está a favor de lo que es malo, a favor de lo que es incorrecto según la palabra de Dios. Debemos de tener una cosmovisión bíblica en cuanto a cuestiones de la moralidad. Ahora, en contraste, si no tienes una cosmovisión bíblica, puedes creer que no hay absolutos morales. Si algo está bien para ti, pues hazlo. Si no está bien para la otra persona, pues que no lo haga y ya. Esta fue la condición de la gente durante el tiempo de los jueces en la Biblia. Si te acuerdas, si miras atrás al Antiguo Testamento, después de la conquista, después del libro de Josué, viene el libro de Jueces. Muere Josué, toda la generación que había visto las grandes obras que Dios hizo a favor de Moisés, a favor del pueblo de Israel en el desierto, a favor de Josué cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Vieron muchos milagros de parte de Dios y después se levanta otra generación que no conoce a Dios ni las obras que Dios hizo
hizo a favor de su pueblo. Y la Biblia lo dice de esta manera en Jueces 17:6. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Cada persona hace lo que bien le parece el día de hoy. Si está bien para tal persona hacer tal cosa, ahí es su conciencia y está bien, qué bueno que haga eso. Y si para otra persona no, pues ya no. Debemos de tener cuidado en esto, porque Dios establece en su palabra principios morales que deben de ser como nuestra brújula al tomar decisiones. ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Necesitamos volver a los principios de la palabra de Dios. Y por último, propósito. Estoy hablando aquí de 5 diferentes áreas en las cuales pues nosotros debemos de definir bien nuestra cosmovisión, nuestro propósito. La vida del ser humano, según el cristiano, tiene propósito. No estamos en este planeta sin rumbo ni dirección, sino fuimos puestos aquí con propósitos claros y específicos de parte de nuestro Creador. Fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar de Él. Le glorificamos a través de adorarle y a través de servirle. Cada persona tiene talentos, capacidades que le permiten utilizar su vida de formas creativas en servicio a su Creador. Tenemos que ver la vida de esta manera. Tú tienes un propósito el día de hoy. Tú tienes un propósito. Dios te puso en esta tierra con un propósito específico. Te hizo como te hizo. Te formó de una forma específica. Te dio dones, te dio talentos, te dio intereses, porque Él desea que tú le sirvas a Él a través de todo lo que tú tienes y que utilices la creatividad y los dones que Él puso en ti. Ahora, nuestro servicio a Dios tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con adorarle, quiero decir con eso, por rendirle homenaje, levantar nuestras manos, glorificarle, decirle, Señor, tú eres tan bueno, tan fiel, yo te exalto en mi vida. Estamos hablando ahí de demostrar devoción hacia Dios, alabanza, adoración, pero también debemos de servirle por medio de nuestro trabajo. Y eso quiere decir que si nosotros estamos trabajando en cualquier cosa de la vida, cualquier área de la vida, sea cual sea nuestra carrera o nuestro oficio, debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios. Buscar cómo Dios puede ser glorificado a través de nuestro trabajo. La Biblia nos confirma esto en Isaías 43:21, donde dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios quiere que nosotros publiquemos su alabanza, que le demos gloria a Él a través de todo lo que nosotros hacemos. Ahora, en contraste, si no tienes una cosmovisión bíblica, puedes vivir una vida sin propósito. Leemos en Isaías 22:13, en cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino y dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es el pensamiento de la persona que no tiene propósito en su vida. Cuando uno siente que no tiene propósito, pues dice, pues ya que voy a disfrutar estos días porque a fin de cuentas voy a morir y pues ya. Todo se acabó. Pero nosotros como cristianos sabemos que Dios nos puso aquí en esta tierra con propósito. Pues por último, el día de hoy yo quiero platicar rápidamente sobre la cosmovisión y la cultura. Normalmente una cultura es formada por la influencia de la mayoría de las personas. Siempre una sociedad, un grupo de personas tiende a irse con la opinión de la mayoría. Los valores de la cultura se forman alrededor de los medios de comunicación, la política, la educación, las tradiciones, la religión, las opiniones públicas. Y los efectos
de la globalización sobre la cosmovisión de las personas el día de hoy son bastante fuertes. Y esto me llamó mucho la atención porque la globalización ha afectado tanto a los cristianos como a los no cristianos, ¿verdad? La globalización ha traído avances, ciertamente, en muchas áreas de la tierra, pero también han traído algunos efectos negativos. La globalización, ¿qué es? Es la eliminación de las barreras al comercio, la comunicación y el intercambio cultural. Y creo que ahí es donde vamos a enfocarnos más todavía, el intercambio cultural. En efecto, la globalización está causando una mezcla de muchas culturas aquí en la Tierra y muchas diferentes cosmovisiones. Los países con culturas más conservadoras están mezclando sus ideas con los países más liberales en cuanto a sus creencias y en cuanto a sus valores. Y pues los países y las culturas que eran más tradicionales, que ponían más énfasis en cuestiones como la familia, como los hijos, como el matrimonio, como el trabajo duro y todo esto, la buena administración del dinero, ahora están viendo hacia culturas más liberales que tienen diferentes ideas y se están mezclando las cosmovisiones de diferentes naciones, diferentes culturas de la tierra. Y la globalización se puede notar por medio de cuestiones, por ejemplo, como la televisión. Algo que notamos ahora que estuvimos en Uganda hace un par de años es que en Uganda son fanáticos de las telenovelas mexicanas. Increíble. Las telenovelas mexicanas tienen una gran influencia en las personas en el país de Uganda. Ahí en Kampala, donde nosotros estuvimos durante unas 3 semanas aproximadamente, pues la gente nos comentaba cuando escuchaba que nosotros vivíamos en México y que habíamos ido para allá, ¡ay, las telenovelas mexicanas! Y yo decía, ¡ay, qué pena que estén viendo estas cosas que pues de alguna manera nuestra nación está trayendo una influencia negativa en cuestiones de moralidad, en cuestiones de valores, etcétera, en muchas naciones del mundo. Se está exportando eso, es parte de la globalización. La música, por ejemplo, la música de rock and roll que tuvo su empuje inicial casi en los años 60, pues fue una influencia que llegó aquí a México, que llegó a muchos otros países de Latinoamérica, cuando generalmente antes de esos tiempos la música era más tradicional, era más de la misma cultura, pues por causa de la globalización que ya estaba comenzando en ese tiempo, pues la gente en muchos países comenzó a imitar a algunos de estos músicos y esa música trajo una influencia de, bueno, el movimiento de los hippies y demás en ese tiempo. Productos comerciales, la Coca-Cola ha llegado a todos lados en la tierra y pues también la comercialización de productos así trae consigo la manera en que se hace la publicidad. La publicidad también afecta cómo hacen publicidad para otros artículos. Todo esto tiene influencia. Internet y los medios sociales. Yo veo esto como una ventana que el mundo ya tiene abierta a muchísimas otras culturas y muchas otras cosmovisiones. Y el día de hoy, la mayoría de las personas están viendo su teléfono muchísimas veces al día, están viendo ahí en los medios, por ejemplo, como Facebook o como Instagram o aún en WhatsApp. Podemos estar en comunicación con gente en muchísimas partes del mundo y comenzamos a absorber, recibir los valores y la cosmovisión que promueve todo esto. La educación. Cada nación quiere competir a nivel internacional
Y por lo tanto, los sistemas educativos promueven los valores que son populares a nivel mundial. Están enseñando una cosmovisión a nuestros hijos el día de hoy en cuanto a qué es lo que ellos piensan acerca de qué es lo que nuestros hijos piensan en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, en cuanto a muchos otros valores también, la aceptación de personas. Y bueno, yo estoy de acuerdo que tenemos que aceptar a todas las personas, amar a todas las personas, pero no tenemos que adoptar los valores de todas las personas. Pero el sistema educativo está llevando a nuestros hijos precisamente hacia eso. La política, para participar en la política global, muchas naciones adoptan políticas que se basan en valores muy liberales. Y otra área que yo encontré interesante es el lenguaje, el idioma. La globalización nos ha llevado a querer tener un idioma para poder platicar con gente en todo el mundo. Y el énfasis ahora es en aprender otro idioma. Aquí en México y en muchas otras partes del mundo, ese idioma, por supuesto, es el inglés, porque hay tanta influencia que este idioma ya tiene, pero se menosprecia el idioma natal de muchas otras culturas. Y pues se están perdiendo los lenguajes que hablaban muchos grupos étnicos, se están desapareciendo el día de hoy. Es un efecto de la globalización. La cosmovisión de una cultura entrena a las personas a ver el mundo por medio de los ojos colectivos de toda una sociedad. La sociedad presiona a las personas a conformarse a su cosmovisión. Y eso es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Todavía hay un poco de diversidad en diferentes culturas acerca de su cosmovisión, pero estamos llegando a un punto en que el mundo se está enfocando tanto por causa de la globalización, de que todos de alguna manera quieren tener una cosmovisión similar. Y creo que hay peligro dentro de esto, peligro en cuanto a cuestiones culturales, pero más todavía peligro en cuanto a cuestiones morales que la sociedad está perdiendo, los valores que se están perdiendo el día de hoy. Y lo que es popular en la sociedad es lo que es visto como correcto. Si este es el pensamiento popular ahora, bueno, eso es lo que hay que creer, esto es lo que hay que practicar. Eso es lo que está pasando aún en nuestra nación el día de hoy. Si una persona cree o practica alguna cosa distinta a la opinión popular o lo que va bien con la sociedad, esa persona es juzgada o marginada. Y como cristianos debemos vivir una cosmovisión que transforma la cultura que nos rodea. Jesús dijo esto, Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hemos recibido de parte de Dios este mandato de pedirle al Señor y comportarnos de tal manera, ser vasijas de Él, para que lo que Él hace en el cielo se pueda manifestar también a través de nosotros, los cristianos, aquí en la tierra. Hemos recibido de parte de Dios un mandato de dominio. Desde el libro de Génesis, Dios diseñó al hombre para que él tuviera dominio sobre la tierra. Lo pueden leer en Génesis 1, versículo 28. Fue el trabajo del hombre ser el que gobierna o el que domina en la tierra. Y Jesús encomendó a nosotros, sus discípulos, a hacer más discípulos. Un discípulo que hace, aprende a practicar y a pensar como su maestro. Nosotros como cristianos debemos de aprender a pensar como Jesús y practicar los valores que Jesús practica. Y vamos a hablar más de eso en otra ocasión. Jesús nos encomendó vivir de acuerdo a los principios del reino. Desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7,
3 capítulos llenos de principios encontramos en la palabra, los principios que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y pues todo esto explica bastante claramente cuál es la cosmovisión que nosotros como creyentes debemos tener y practicar. También debemos de vivir como luz, debemos de vivir como sal. En conclusión, el día de hoy, voy a leer de Romanos 12:2 una vez más. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros tengamos una cosmovisión distinta a la cosmovisión que el mundo tiene. Que nosotros veamos a Él, que veamos la creación que nos rodea, que veamos cuestiones también como nuestro propio propósito aquí en la tierra, a través de sus ojos y no a través de los ojos de la sociedad que nos rodea. Yo estoy seguro que al platicar sobre este tema, pues muchos de ustedes están aún pensando en cómo es su propia cosmovisión. Y creo que sería bueno que consideráramos este hecho al concluir el día de hoy. ¿Sabes qué? En primer lugar, para tener una cosmovisión bíblica, el primer paso es abrir tu corazón a Cristo Jesús y recibirle a Él como Señor y Salvador. Tenemos que pasar por esta experiencia del nuevo nacimiento. Y cuando empezamos a tener comunión con Dios, el Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu, se une a nuestro espíritu humano, comenzamos a tener comunión con Dios de esta forma y nuestra relación con Dios nos hace ver la vida a través de sus ojos. En segundo lugar, tenemos que practicar los valores bíblicos. Para practicarlos los tenemos que conocer. Entonces es importante estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, antes de tomar decisiones, pensar qué es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este tema. En particular, la cuestión que queremos tratar o la decisión que tenemos que tomar en el momento. Entonces tenemos que mirar hacia la palabra de Dios para ser nuestra guía y depender del Espíritu Santo para tomar decisiones correctas. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Pues yo quiero orar con ustedes al concluir hoy. Padre, quiero agradecerte por este estudio y sobre todo quiero pedirte que tú derrames de tu Espíritu Santo en cada casa en este momento, en cada persona que me está escuchando y viendo. Señor, transforma nuestra mente, transforma nuestros pensamientos y ayúdanos a alinear nuestra cosmovisión a las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu cosmovisión? Wow, este tema honestamente te hace pensar muchísimo. A mí me hace pensar y hace unos meses compartí sobre cosmovisión con el grupo de radicales y nos pusimos a analizar muchas cosas, ¿no? Cómo veo el mundo, cómo veo las cosas, asuntos como moralidad, cómo veo asuntos como feminismo, hasta calentamiento global, ¿no? Me puse a pensar en muchas cosas. ¿Cómo es que tú ves el mundo? ¿Crees que hay cosas que Dios tiene que cambiar en tu manera de ver el mundo? ¿Crees que hay cosas que Dios tiene que cambiar en tu cosmovisión? Esto nos hace pensar y nada más quiero leer otra vez Romanos 12:12, lo acaba de leer el pastor, pero bueno, lo quiero leer de la traducción La Pasión, que dice: deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea. En cambio, déjate transformar interiormente por el Espíritu Santo mediante una reformación total de tu manera de pensar. Esto te capacitará para discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta ante sus ojos. Wow, yo quiero vivir una vida hermosa y satisfactoria delante de los ojos de Dios, ¿no? Yo creo que tú también. Y pues nada más te animo a esta semana. Si este mensaje te hizo pensar, yo solo te animo a que escribas 3 cosas
que tienes que cambiar dentro de tu cosmovisión, y hazlo esta semana, aplícalo a tu vida, porque no fuimos creados para vivir con el molde de todos los demás, fuimos creados para vivir con la cultura del reino del cielo. Y wow, esa es una cultura superior. Entonces, así vamos a concluir hoy, pero antes de que te vayas, si necesitas oración, si necesitas ministración, estamos en el chat, tenemos varios moderadores y queremos orar por ti. El Espíritu Santo no se limita por la tecnología, y Dios puede hacer algo en tu vida por medio de una oración en el chat. Si quieres dar tu vida a Cristo, a lo mejor por la primera vez dices, wow, yo quiero tener esa cosmovisión, yo quiero tener esa manera de pensar, ponlo en el chat, queremos orar por ti. Si tienes alguna necesidad económica, alguna necesidad en tu salud, queremos orar por ti. No te vayas sin antes haber recibido algo de parte de Dios. Nos vemos el miércoles. También no olvides nuestros grupos de conexión a las 7, a las 7:30 y a las 8. Estamos teniendo una serie súper buena de fuertes. Apenas esta semana hablamos de fuertes en finanzas. En mi grupo estuvo muy padre, nos divertimos, aprendimos cosas muy prácticas. Entonces te animo a que te conectes y que tengas una excelente semana. Adiós. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
ganar.